algo que quiero que hagas hoy. Algo sencillo, algo que tal vez nunca te han dicho de esta manera. Quiero que tomes un papel en blanco, que tomes un lápiz o un bolígrafo y que escribas el nombre de esa persona que te ha hecho daño. Esa persona que apareció en tu vida y la dejó diferente. Esa persona cuyo nombre, cuando alguien lo menciona de repente en una conversación, te hace tensar los hombros sin que lo puedas evitar. Ese nombre que a veces aparece en tus sueños, en tus pensamientos más silenciosos, en esos momentos en que estás solo y la mente empieza a recordar lo que el corazón todavía no ha terminado de sanar. Escríbelo, solo escríbelo y quédate mirándolo. Porque lo que va a pasar después de que leas esto va a cambiar completamente la manera en que ves esa situación, esa persona y lo más importante, la manera en que te ves a ti mismo. Sé que hay personas que llegan a este tipo de contenido buscando algo. A veces no saben exactamente qué. Llegan cansadas, con una herida que no termina de cerrar, con una rabia que ya no saben dónde poner, con una historia que han contado tantas veces en su cabeza que ya casi no distinguen los hechos de la interpretación. Y hay algo en ese cansancio que es honesto, algo en esa búsqueda que es genuino. Porque nadie busca entender el dolor cuando está cómodo. Solo buscamos respuestas cuando algo dentro de nosotros sabe que el camino que estamos transitando no puede seguir siendo el mismo. Yo he conocido ese lugar. He estado en ese espacio donde el nombre de alguien ocupa más espacio en tu mente que tus propios sueños, donde la historia de lo que te hicieron se convierte en el lente a través del cual ves todo lo demás. Y sé lo que eso le hace a una persona por dentro. No es solo enojo, es agotamiento. Es una especie de prisión que tiene paredes invisibles. Y lo más doloroso es que la llave siempre estuvo en tu bolsillo, pero nadie te enseñó cómo usarla. Así que hoy vamos a hablar de eso, del enemigo, del nombre que escribiste en ese papel. Y te voy a llevar a un lugar al que quizás nunca antes has llegado con esta historia. Déjame comenzar diciéndote algo que puede sonar extraño al principio, algo que puede generar resistencia, algo que tal vez necesites escuchar más de una vez antes de que aterrice completamente en tu corazón. Y es esto: la persona cuyo nombre escribiste en ese papel no es tu mayor enemigo, nunca lo fue. Espera. No cierres esto todavía. Sigue conmigo. No estoy diciendo que lo que te hizo no fue real. No estoy minimizando el dolor. No estoy diciéndote que tienes que sonreírle a quien te traicionó, abrirle la puerta a quien te cerró las suyas, o fingir que lo que pasó no dejó marcas. No soy de esos que hablan de perdón como si fuera una pomada mágica que borra cicatrices de un momento a otro. He aprendido que el perdón genuino es un proceso lento, honesto, a veces desordenado, y nunca se parece a lo que nos enseñaron que debería verse. Pero lo que sí voy a decirte, con toda la convicción que tengo, con toda la experiencia que los años de caminar al lado de personas en sus peores y sus mejores momentos me han dado, es que el enemigo más peligroso en tu vida no tiene el rostro de esa persona. El enemigo más peligroso no vive afuera, vive adentro. Y tiene un nombre que conoces muy bien, aunque pocas veces lo dices en voz alta. Se llama rencor, se llama amargura, se llama la historia que te has contado a ti mismo sobre lo que mereces, sobre lo que eres capaz, sobre lo que el mundo te debe y sobre lo que Dios ha permitido o no en tu vida. Ese es el enemigo que está robando tu energía cada día. Ese es el que se sienta a tu mesa cuando comes, que duerme a tu lado cuando cierras los ojos, que susurra en tu oído cuando estás a punto de avanzar y te recuerda lo que alguien más te hizo para que no te atrevas a mover un pie más hacia adelante. Y sé que lo que acabo de decir puede doler, porque a veces es más cómodo mantener la mirada afuera en el culpable externo que voltear hacia adentro y ver lo que está pasando ahí. Porque si el problema está afuera, no tienes que cambiar nada. Solo tienes que esperar que el otro reciba su merecido, que la vida le cobre lo que te debe,
que la justicia divina caiga sobre quien te hizo daño. Y entonces, cuando eso pase, podrás respirar. Pero ¿sabes qué? Conozco personas que llevan 10, 20, 30 años esperando ese momento y ese momento no llega. O llega de una manera que no se parece en nada a lo que imaginaron y el alivio que esperaban tampoco llega. Porque el problema nunca fue solo esa persona. El problema era lo que esa persona activó en ti, lo que removió, lo que dejó al descubierto. Quiero contarte algo que me marcó profundamente. Hace algunos años tuve la oportunidad de conversar con un hombre que había pasado años de su vida perseguido por el recuerdo de alguien que lo había traicionado. Era un hombre trabajador, honesto, con una familia que lo amaba, con una fe que a veces se tambaleaba, pero que nunca se apagó del todo. Y sin embargo, había algo en él que no terminaba de florecer, como un árbol que tiene raíces, que tiene tronco, que tiene ramas, pero que no termina de dar fruto. Y cuando lo escuché hablar por horas, cuando finalmente llegamos al fondo de su historia, cuando pasamos todas las capas de justificación y de dolor legítimo, encontramos algo que él mismo no había visto hasta ese momento. Encontramos que él inconscientemente había construido toda su identidad alrededor de lo que le habían hecho. Su fuerza, su motivación, su razón de levantarse cada mañana tenían en su raíz la necesidad de demostrarle algo a esa persona que lo había traicionado. Y cuando lo nombramos en voz alta, cuando lo sacamos a la luz, él rompió en llanto. No era un llanto de debilidad, era el llanto de alguien que finalmente ve la verdad. Y la verdad era que durante todos esos años, sin darse cuenta, le había dado a su enemigo el poder de ser el motor de su vida. No te lo estoy diciendo para juzgarlo. Te lo estoy diciendo porque sé que hay algo en esa historia que resuena en algún lugar de ti. Porque muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos permitido que el dolor infligido por otra persona se convierta en el combustible con el que caminamos. Y eso funciona por un tiempo. La rabia puede ser un motor poderoso, pero es un motor sucio, un motor que contamina todo lo que produce y llega un momento en que el cuerpo, el alma y el espíritu dicen, ya no más, ahora regresa a ese papel, regresa a ese nombre que escribiste. Y quiero que hagas algo diferente. Quiero que en lugar de mirarlo con los ojos con los que siempre lo has mirado, lo mires con curiosidad, con la misma curiosidad con que un médico mira un síntoma, no con odio, no con lástima, con curiosidad. ¿Qué vino a revelar esta persona en mi vida? ¿Qué parte de mí fue tocada por lo que hizo? ¿Qué herida que ya estaba ahí fue simplemente abierta por sus acciones? Porque hay una verdad que es incómoda, pero que es liberadora. Nadie puede hacerte daño en un lugar que no tenía ya alguna fragilidad. Las personas que más nos lastiman son aquellas que encuentran nuestros puntos ciegos, nuestras heridas sin nombrar, nuestros miedos más viejos, y eso no significa que sea tu culpa lo que te hicieron. No estoy diciendo eso. Lo que te hicieron estaba mal, punto. Pero el trabajo de sanación más poderoso no es el trabajo de entender al otro, es el trabajo de entenderte a ti mismo. Piensa en un árbol en medio de una tormenta. El viento no crea las grietas en la madera. El viento encuentra las grietas que ya estaban ahí, las que el tiempo y el peso fueron formando silenciosamente y las hace visibles. Y un árbol sabio, un árbol que quiere seguir de pie, no pasa su energía maldiciéndole al viento. El árbol que quiere seguir de pie trabaja sus raíces, trabaja su estructura interna, se hace más sólido, más profundo, más anclado, para que la próxima tormenta, sea más grande o más pequeña, lo encuentre diferente. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos trabajando raíces y parte de ese trabajo, la parte más necesaria y la menos cómoda, es mirar honestamente las heridas que esa persona reveló en ti y decidir que esas heridas merecen ser sanadas, no tapadas, no disimuladas. Sanadas.
con tiempo, con voluntad, con ayuda si es necesario, con fe cuando la razón no alcanza. Hay algo que el rencor le hace al cuerpo que muy pocas personas entienden completamente. Hay estudios, investigaciones en el campo de la psicología y la medicina que demuestran que mantener el odio hacia alguien tiene consecuencias físicas concretas, no metafóricas, físicas. El sistema inmune se debilita, la presión arterial sube, los patrones de sueño se alteran, la capacidad de disfrutar el presente disminuye porque una parte de la mente siempre está ocupada reviviendo el pasado o imaginando un futuro de venganza. El rencor es literalmente tóxico para el cuerpo que lo alberga. Y lo que es más trágico es que esa toxicidad no toca a la persona que te hizo daño, solo te toca a ti. Aquí hay una imagen que me gusta mucho. Imagina que alguien te lanza una brasa encendida, una brasa de fuego, y tú, en lugar de soltarla, la aprietas con fuerza en tu mano mientras esperas el momento perfecto para lanzársela de vuelta. ¿Quién se está quemando mientras espera? No la persona que te la lanzó, tú, solo tú. Y mientras más fuerte la aprietas, más profunda es la quemadura. Eso es el rencor. Es una brasa que apretamos con la esperanza de que le queme al otro y mientras tanto nos consume a nosotros. Entonces te pregunto, ¿cuánto tiempo más quieres seguir apretando esa brasa? ¿Cuántos años más de tu vida, de tu energía, de tu alegría, de tus sueños estás dispuesto a poner en el altar de una historia que ya no puedes cambiar? Porque lo que pasó, pasó. No hay poder humano ni divino que cambie los hechos del pasado. Lo que sí puedes cambiar, lo que siempre has tenido en tus manos, es la relación que tienes con esa historia, la manera en que la llevas, el lugar que le das en tu mente y en tu corazón. Y ahora viene la parte que más me emociona compartir contigo, porque esto no es solo psicología, esto no es solo un ejercicio mental de reencuadre, hay algo más profundo aquí. Hay una dimensión espiritual en esto que quiero que veas con claridad. Hay una verdad antigua que atraviesa las culturas, los siglos y las tradiciones. Que la liberación del rencor no es un acto que haces por el otro, es un acto radical de amor propio, es un acto de obediencia a algo más grande que tus emociones del momento. Es un acto de fe en que el orden del universo, en que la justicia de Dios, en que la ley de la vida se encargará de lo que tú no puedes ni debes encargarte. Y sé que cuando el dolor es grande, cuando la traición fue profunda, cuando la injusticia fue visible y cruel, la idea de soltar suena casi como una derrota. Suena como decirle al otro que lo que hizo estuvo bien. Suena como rendirse, como tragarse la humillación. Y quiero que sepas que entiendo ese sentimiento, lo entiendo completamente, porque hay una diferencia enorme entre rendirse y liberarse. Rendirse es caer, liberarse es elevarse. Y el perdón verdadero, el que viene de lo profundo y no solo de las palabras, siempre se siente como una elevación. Como si de repente la mochila que cargabas desde hace años de repente pesa mucho menos. Como si el aire que respiras de repente fuera más fresco. Quiero hablarte de algo que observé en mi propia vida. Hubo un periodo en que yo cargaba una historia de injusticia. Una persona que en un momento crucial tomó decisiones que afectaron directamente mi camino. Y durante un tiempo, mucho tiempo, esa historia ocupó un espacio en mí que no le correspondía. Me sorprendí a mí mismo planificando conversaciones que nunca iban a suceder, imaginando el momento en que esa persona reconocería lo que había hecho, revisando mentalmente los argumentos, las evidencias, los testigos de mi verdad. Y mientras hacía todo eso, mi vida real, la que tenía frente a mí, con todas sus posibilidades y regalos, estaba esperando, paciente, silenciosa, esperando que yo terminara de pelear la batalla invisible para poder empezar a vivir. Y un día
en uno de esos momentos de silencio que a veces se vuelven más honestos que cualquier otra cosa, me hice una pregunta simple. Me pregunté si esa persona desapareciera hoy de tu historia, si de alguna manera todo lo que hizo quedara resuelto y cerrado de forma perfecta, ¿qué harías mañana? ¿Hacia dónde caminarías? ¿Qué construirías? ¿Quién serías? Y me di cuenta con una claridad que me sacudió de que no tenía respuesta porque había estado tan ocupado definiendo mi historia en función de lo que ese otro había hecho, que había perdido contacto con lo que yo quería hacer, con lo que yo era llamado a hacer, independientemente de cualquier historia, independientemente de cualquier persona. Eso fue el inicio de mi liberación. No fue fácil, no fue inmediato. Fue un proceso que tuvo sus propias tormentas y sus propias noches oscuras. Pero fue el inicio y hoy, mirando hacia atrás, puedo decirte que esa persona que me hizo daño, sin saberlo, sin quererlo, me empujó hacia las preguntas más importantes de mi vida. Me obligó a encontrar una versión de mí que no dependía de la aprobación de nadie, que no necesitaba que nadie reconociera su valor para saber que ese valor existía. Eso es lo que puede hacer el enemigo cuando lo dejas de mirar como enemigo. Cuando lo miras como un maestro brutal, sí, un maestro que no pidió ser contratado y que tal vez nunca mereció el papel que tuvo en tu vida, pero un maestro al fin, porque las lecciones más profundas de la vida no vienen en envolturas bonitas. Vienen en forma de traición, de pérdida, de injusticia, de silencio donde esperabas palabras, de ausencia donde esperabas presencia. Y esto me lleva a algo que me parece fundamental entender. El dolor que esa persona te causó no era aleatorio. No llegó a tu vida para destruirte. Llegó para revelar algo, para mostrarte una capacidad que no sabías que tenías, para sacarte de una zona de confort que se había vuelto una prisión disfrazada de seguridad, para romperte de una manera que solo podía ser reparada desde adentro. Conozco personas que después de la traición más grande de su vida encontraron su vocación. Conozco personas que después de ser abandonadas en sus momentos más vulnerables, construyeron comunidades de apoyo que hoy acompañan a miles. Conozco personas que después de perder lo que creían que era su mayor tesoro, descubrieron que el verdadero tesoro siempre estuvo en ellas mismas. Y en todos esos casos, la herramienta de transformación fue exactamente lo que en un principio parecía ser la fuente de la destrucción. El fuego quema, pero el fuego también purifica. Y la diferencia entre ser quemado y ser purificado no está en la temperatura de las llamas. Está en si eliges quedarte tirado en el suelo o si decides ponerte de pie y caminar a través del fuego. Vuelve al papel, vuelve a ese nombre. Y ahora quiero que hagas algo más. Quiero que por un momento, solo por un momento, dejes de mirarlo como un enemigo y lo mires como una pregunta. ¿Qué pregunta? La pregunta que tu vida te está haciendo a través de esa experiencia puede ser: ¿qué límites necesito establecer que antes no tenía? ¿En qué áreas de mi vida estaba dando mi poder a personas que no lo merecían? ¿Qué creencia sobre mí mismo fue sacudida por lo que pasó y era esa creencia verdadera o solo era algo que necesitaba ser cuestionado? ¿Qué parte de mí necesita ser sanada desde mucho antes de que esta persona llegara? Estas no son preguntas fáciles. No son preguntas que se responden en una tarde. Son preguntas que se viven, que se meditan, que se llevan a lo sagrado, al silencio, a la oración, a la conversación honesta con uno mismo, en las horas en que el mundo duerme y tú estás despierto con tu verdad. Pero son las preguntas correctas, son las preguntas que abren puertas. Las otras preguntas, las de ¿por qué me hizo esto? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Cómo puede dormir tranquilo? ¿Cuándo va a recibir su merecido? Esas preguntas tienen el aspecto de buscar justicia, pero en realidad solo te mantienen atado a una historia que ya terminó. No te llevan a ningún lado nuevo. Solo te hacen girar en círculos en el mismo cuarto oscuro. Hay una diferencia fundamental entre buscar justicia
y buscar venganza. La justicia mira hacia adelante. Se pregunta cómo restaurar el orden, cómo proteger al vulnerable, cómo establecer límites que impidan que lo que pasó vuelva a pasar. La venganza mira hacia atrás, solo quiere que el otro sufra de la misma manera o de una manera proporcional. Y aunque la venganza puede sentirse justa en el momento, en el largo plazo no sana nada. Solo añade más daño al mundo y a ti mismo dentro de él. Deja que la justicia sea responsabilidad de lo eterno. Deja que Dios, que el universo, que el orden natural de las cosas se encargue de lo que tú no puedes controlar. Y tú enfócate en lo único que sí puedes controlar, la calidad de tu presencia en tu propia vida. Quiero detenerme aquí un momento para hablar de algo que no se dice con suficiente frecuencia. Hay una narrativa muy común que dice que perdonar es un signo de debilidad, que la persona fuerte no perdona, que la persona fuerte cobra, que si le perdonas a alguien lo que te hizo, le estás diciendo que puedes seguir haciéndolo. Y quiero desmantelar esa narrativa con toda la claridad que puedo. El perdón genuino es uno de los actos más poderosos, más valientes, más difíciles que un ser humano puede realizar. No es debilidad, es fuerza en su forma más refinada, porque requiere que vayas en contra de uno de los instintos más primitivos del ser humano, que es el instinto de protección a través de la hostilidad. El perdón dice: yo soy más grande que lo que me hiciste. Mi historia no termina donde tu daño comenzó. Yo tengo el poder de escribir lo que viene después y elijo escribirlo desde la libertad, no desde el encadenamiento al pasado. Y atención, porque esto es importante. Perdonar no significa que tienes que volver a confiar en esa persona. No significa que tienes que abrirle de nuevo la puerta de tu vida. No significa que tienes que olvidar lo que pasó, como si el dolor nunca hubiera existido. Significa que eliges no dejar que lo que pasó tenga el poder de dictar cómo vives el presente y cómo construyes el futuro. Eso es todo. Eso es suficiente. Eso es todo lo que se necesita para que el veneno empiece a salir del sistema. Hay una historia que voy a contarte que escuché hace mucho tiempo y que desde entonces no me ha abandonado. Es la historia de dos amigos que de jóvenes vivieron una injusticia juntos. Los dos fueron víctimas de la misma traición, de la misma crueldad de una tercera persona. Y los dos salieron de esa experiencia destrozados. Con el tiempo, los dos tomaron caminos diferentes. Uno de ellos se quedó con la historia, la cultivó. La fue alimentando cada día, cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, volvía a esa historia. Cada vez que tenía una dificultad nueva, la conectaba con aquella traición original. Su identidad entera se fue tejiendo alrededor de aquello que le habían hecho. Y con el tiempo, las personas que lo rodeaban empezaron a alejarse, no porque no lo quisieran, sino porque estar cerca de él se había vuelto pesado, porque su dolor, sin ser procesado, se había convertido en una energía que consumía todo lo que tocaba. El otro amigo también sufrió. También pasó sus noches oscuras, sus momentos de rabia, sus periodos de confusión, pero en algún momento tomó una decisión. Decidió que no iba a dejar que esa historia definiera quién era. Decidió que iba a aprender todo lo que esa experiencia tenía para enseñarle y luego iba a seguir caminando. No fue rápido, no fue perfecto, pero fue real. Y con los años, ese segundo amigo construyó una vida que irradiaba algo que la gente a su alrededor no siempre podía nombrar, pero que siempre podía sentir. Irradiaba paz, irradiaba una especie de solidez interna que no dependía de que las circunstancias fueran perfectas. Irradiaba el fruto de alguien que había pasado por el fuego y había salido no destruido, sino purificado. ¿Cuál de los dos amigos eres tú hoy? Y más importante, ¿cuál quieres ser? Porque ambos caminos siempre están disponibles. En cada
momento del día, en cada decisión pequeña que tomas, en cada conversación, en cada momento de silencio, tienes la elección. No es una elección que se toma una sola vez y ya. Es una elección que se renueva constantemente. Y habrá días en que el dolor vuelva y la rabia vuelva y la historia vuelva a tomar espacio en tu mente, y eso está bien. No tienes que ser perfecto en esto. Solo tienes que seguir eligiendo una y otra vez la dirección de la liberación en lugar de la dirección del encadenamiento. Ahora quiero hablar de algo que me parece crucial en esta conversación, y es la dimensión espiritual del enemigo. Porque hay algo en la tradición de fe, en la comprensión más profunda de lo que significa vivir con propósito y con conexión a lo sagrado, que arroja una luz completamente diferente sobre la figura del enemigo. En muchas tradiciones espirituales hay una comprensión de que el sufrimiento no es una anomalía, no es una señal de que algo salió mal en el plan, es parte del plan mismo. Es la materia prima a partir de la cual se construye el carácter más profundo, la fe más genuina, la compasión más auténtica, porque la compasión verdadera solo la puede tener alguien que ha sufrido. La fuerza verdadera solo la puede demostrar alguien que ha sido débil y ha elegido levantarse. La paz verdadera solo la tiene quien ha conocido la tormenta. Y desde esa perspectiva, la persona que te hizo daño sin saberlo, sin quererlo, estuvo participando en un proceso mayor que ninguno de los dos podía ver completamente en ese momento. No estoy diciendo que su daño fue bueno. Estoy diciendo que dentro del tejido de tu historia, algo más grande que ese daño estaba operando. Algo que tomó lo que fue pensado para hacerte menos y lo usó para hacerte más. Hay un texto antiguo que habla de cómo lo que fue pensado para mal se convierte en bien. No porque el mal deje de ser mal, sino porque el amor que opera a través de la vida y la historia tiene la capacidad de transformar incluso las materias más oscuras en luz. Pero esa transformación requiere de tu participación, requiere que tú elijas participar del proceso, requiere que no te quedes encerrado en la interpretación más pequeña de tu historia, la del héroe que fue traicionado y espera reivindicación, sino que te abras a la interpretación más grande, la del ser humano que fue moldeado por la dificultad y emergió con algo que no podría haber encontrado de ninguna otra manera. Piensa en el oro. El oro en su estado natural está mezclado con impurezas. Está escondido en la roca, en el barro, en capas de tierra que parecen no tener nada especial. Para que el oro se revele, tiene que pasar por el fuego. Tiene que ser sometido a temperaturas que funden todo lo que no es oro y dejan solo lo que sí lo es. Y el proceso es violento, es intenso, es incómodo. Pero el resultado es puro, el resultado es precioso. El resultado vale mucho más que el proceso costó. Tú eres ese oro. Y la persona cuyo nombre escribiste en ese papel, con todo su daño, con toda su crueldad, fue parte del fuego. No fue el artífice de tu historia. Fue el instrumento de un proceso que tiene un propósito más alto que cualquier narrativa de víctima y victimario. Y sé que mientras escuchas esto, hay una parte de ti que puede estar resistiendo. Hay una parte de ti que dice, pero es que lo que me hicieron fue muy grave, fue real, fue injusto. Y tienes razón, fue real, fue injusto. No voy a relativizar eso. No voy a pedirte que finjas que fue menos de lo que fue. La injusticia es injusticia. El daño es daño. No hay que romantizar el sufrimiento para encontrar sentido en él. Pero también hay una verdad que coexiste con esa, que lo que te hicieron no tiene que ser lo más grande de tu historia. No tiene que ser el capítulo central alrededor del cual giran todos los demás. Puedes reconocer el daño, puedes nombrarlo con honestidad, puedes darle el peso real que tuvo y al mismo tiempo elegir que ese capítulo sea uno de muchos
y no el único que defines quién eres. Tu historia es mucho más grande que lo que esa persona te hizo. Mucho más grande. Tiene más capítulos, tiene más colores, tiene posibilidades que todavía no has escrito. Tiene un final que todavía no conoces y que no está determinado por lo que ya pasó, sino por lo que eliges hacer con lo que ya pasó. Vuelve al papel una vez más. Ese nombre que escribiste. Quiero que ahora hagas algo que puede sentirse extraño, que puede sentirse contradictorio, pero que si lo haces con honestidad va a cambiar algo en ti. Quiero que, mirando ese nombre, lo reconozcas como parte de tu historia sin que eso signifique que le das poder sobre tu futuro. Quiero que en algún lugar de tu interior, aunque no sea con palabras, aunque no sea todavía con sentimientos de afecto, reconozcas que esa persona también es un ser humano que viene de sus propias heridas, de sus propias historias no sanadas, de sus propios miedos y limitaciones, que lo que te hizo no salió de un lugar de poder, sino de un lugar de carencia, que las personas que más daño hacen son las personas que más daño han acumulado adentro y que lo lanzan hacia afuera porque no saben qué más hacer con él. Esto no borra lo que pasó, no lo justifica, no te pide que lo abraces o que lo invites a tu vida. Solo te pide que veas la humanidad imperfecta detrás del daño. Porque cuando puedes ver eso, cuando puedes ver que no fuiste destruido por un monstruo, sino lastimado por alguien tan humano y tan roto como todos lo somos en alguna medida, algo cambia. La historia se vuelve menos grande y menos oscura. El poder que esa persona tenía en tu mente empieza a disminuir. Y tú que eres el protagonista real de tu propia historia, comienzas a recuperar el espacio que te pertenece. Quiero hablar ahora de algo que me parece profundamente importante, el silencio de Dios frente a las injusticias que vivimos. Porque hay personas que me han dicho en momentos de sinceridad absoluta que lo que más les costó de ciertas traiciones no fue el daño en sí mismo, sino la sensación de que Dios no intervino, la sensación de que oraron, de que creyeron, de que confiaron, y el daño llegó de todas formas. Y eso puede generar una herida en la fe que a veces es más profunda que la herida en el corazón. Y a esas personas quiero decirles algo que viene de lo más hondo de lo que creo y de lo que he vivido. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. El silencio de Dios es a veces la forma más profunda de su presencia, porque hay cosas que solo pueden ser forjadas en el silencio, en la espera, en el espacio donde la respuesta no llega inmediatamente y tienes que decidir qué haces con esa incertidumbre. La fe que no ha sido probada no es fe todavía, es solo un deseo. La fe verdadera, la fe que sostiene y que transforma, es la que elige seguir confiando cuando no hay evidencia visible de que vale la pena hacerlo. Y hay algo en la historia de prácticamente todos los grandes referentes espirituales de la humanidad que lo confirma. El camino hacia la plenitud siempre pasa por el desierto, siempre pasa por el periodo de silencio, de prueba, de aparente abandono. No porque Dios sea cruel, sino porque hay cosas que el alma solo puede aprender en esa oscuridad. Hay fuerzas que solo se desarrollan en la resistencia. Hay una profundidad de fe que solo se alcanza cuando has llegado al borde del precipicio y has decidido seguir creyendo de todas formas. Así que si estás en ese lugar hoy, si la historia detrás del nombre que escribiste en ese papel también incluye una herida en tu fe, quiero que sepas que esa herida también puede sanar. Que la pregunta que le estás haciendo a Dios, aunque no llegue una respuesta inmediata, es escuchada. Que el proceso en el que estás, aunque no lo entiendas completamente, está siendo sostenido por algo más grande que tu capacidad de comprensión en este momento. La vida tiene una inteligencia que nos excede. Las experiencias más dolorosas de mi propia historia, cuando las miro con la distancia del tiempo, tienen una coherencia que en el momento no podía ver.
un sentido que solo se revela hacia atrás. Como esas pinturas que están hechas de miles de pequeños puntos de color, y cuando te paras cerca solo ves manchas, pero cuando te alejas lo suficiente ves la imagen completa, hermosa, llena de propósito y de detalle. Tu historia es así. Cuando estás en medio del dolor solo ves manchas. Cuando tengas la distancia del tiempo, cuando hayas cruzado al otro lado de este periodo, podrás ver la imagen. Y yo te digo hoy, con la convicción de alguien que ha cruzado sus propios desiertos, que la imagen es hermosa, que vale la pena seguir caminando para poder verla, hay algo más que quiero decirte sobre el enemigo, sobre la persona cuyo nombre escribiste. Y es esto. Esa persona tiene un límite de alcance en tu vida que tú defines con tus decisiones. No tiene poder para detenerte permanentemente. Solo tiene el poder que tú le das. Y cada día que eliges seguir creciendo, seguir construyendo, seguir dando, seguir amando a pesar del dolor, cada uno de esos días le estás diciendo algo sin palabras, que lo que intentó hacerte no funcionó, que aquí estás, más vivo que antes, más real que antes, más tú que antes. Esa es la mejor respuesta. No las palabras, no la confrontación, no la demostración de que ahora eres más exitoso o más feliz para que vean que saliste adelante. La mejor respuesta es la vida que construyes desde adentro hacia afuera, sin necesitar que nadie la valide, sin necesitar que el enemigo la reconozca, sin necesitar el aplauso de nadie para saber que es real y que es tuya. Quiero que pienses en la semilla. La semilla que cae en la tierra no sabe inmediatamente lo que va a hacer. No tiene evidencia visible de su destino. Solo tiene la oscuridad y la presión del suelo sobre ella. Y en esas condiciones, que desde afuera parecen de muerte, la semilla hace lo único que puede hacer. Abre su interior hacia afuera. Rompe su propia cubierta, la única protección que conocía, y empieza a crecer hacia algo que todavía no existe, pero que está programado dentro de ella. Tú eres esa semilla. Y el periodo de oscuridad que estás viviendo o que viviste no es el final de tu historia. Es el momento en que algo dentro de ti está siendo empujado a abrirse, a crecer, a romper las coberturas que ya no te sirven, a extenderte hacia una versión de ti mismo que la comodidad nunca podría haber producido. Y la persona cuyo nombre escribiste en ese papel, aunque no lo sepa, aunque nunca lo sepa, fue parte del proceso que permitió que la tierra y la presión hicieran su trabajo en ti. No le agradezcas el daño, pero sí reconoce que dentro del tejido de tu historia, incluso ese daño tiene una función. Ahora quiero cerrar con algo que es para mí el corazón de todo lo que hemos hablado hoy. Y es esto: el acto más poderoso que puedes hacer frente a un enemigo no es ganarle, no es demostrarle que estabas en lo correcto, no es verlo caer. El acto más poderoso que puedes hacer es vivir tan plenamente, con tanta autenticidad, con tanta generosidad y con tanta paz, que la historia de lo que te hizo se vuelva cada vez menos relevante en comparación con la historia de lo que tú elegiste construir. El acto más poderoso es transformar el dolor en propósito, la traición en sabiduría, el abandono en fortaleza, la injusticia en una razón para construir algo más justo. Eso es lo que hacen las personas que verdaderamente ganan. No ganan derrotando al otro. Ganan convirtiéndose en algo que el daño del otro no pudo destruir. Y ese proceso, esa transformación, esa alquimia interior que convierte el plomo del dolor en el oro de la sabiduría y la fuerza, ese es el trabajo más importante de tu vida. No es glamoroso, no siempre es visible desde afuera, no siempre recibe aplausos, pero es el trabajo que construye el tipo de persona que puede, al final de sus días, mirar hacia atrás y decir: viví, amé, me levanté, no me rompí,
y lo que intentaron usar para destruirme terminó siendo la herramienta con la que construí lo mejor de mi historia. Vuelve al papel por última vez, ese nombre que escribiste al principio. Y ahora quiero preguntarte, ¿ves a ese nombre de la misma manera que cuando empezamos? ¿O hay algo diferente? ¿Hay algo que se ha movido, aunque sea 1 milímetro, en la manera en que lo estás mirando? Si algo se movió, es porque dentro de ti hay una sabiduría que ya sabe que la liberación es posible, que el camino hacia adelante existe, que la historia tiene más páginas, que tú tienes más poder del que el dolor te ha permitido ver. Y si todavía nada se movió, si el peso todavía está exactamente igual que antes, también está bien. Los procesos tienen sus tiempos, las semillas tienen sus estaciones. No todo abre de la misma manera ni a la misma velocidad, pero el hecho de que estés aquí, escuchando, buscando, eso ya dice algo de ti. Dice que hay una parte de ti que todavía cree que algo puede cambiar. Y esa parte, esa pequeña llama que se niega a apagarse, esa es la parte más importante de todo. Cuídala, aliméntala con las decisiones que tomas cada día, con el tipo de pensamientos a los que les das hospedaje, con las personas que eliges tener cerca, con la narrativa que eliges contarte sobre quién eres y a dónde vas. Porque esa llama, que a veces parece tan pequeña y tan frágil, tiene el poder de iluminar más oscuridad de la que te imaginas. El nombre en ese papel no define tu historia, tú defines tu historia y la estás escribiendo ahora mismo, con cada elección, con cada respiración, con cada momento en que eliges mirar hacia adelante en lugar de quedarte mirando hacia atrás. Eso es lo que pasa cuando escribes el nombre de tu enemigo en un papel y lo miras con honestidad. No pasa magia, no pasa venganza instantánea, no aparece una solución mágica. Pasa algo mucho más poderoso. Te das cuenta de que tienes el poder de soltar, de que tienes la capacidad de transformar, de que la historia que ese nombre representaba puede ser reescrita, no cambiando los hechos, sino cambiando la relación que tienes con ellos. Y eso sí te va a sorprender, porque el ser humano que sale de ese proceso es diferente, es más libre, es más profundo, es más capaz de dar lo que tiene adentro sin miedo a que se lo arrebate. Es alguien que ha aprendido que la verdadera fortaleza no viene de no haber sido herido, sino de haber sido herido y haber elegido sanar de todas formas. Ese eres tú, ese es el camino y está aquí, frente a ti, esperándote.